Y dice así la palabra del Señor, Daniel capítulo 5, verso 1. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto, vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared, blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos de púrpura, propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: ¡que viva el rey! No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino, en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría, como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dará el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó: ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Jehová por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las escrituras en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras, propios de la realeza, y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey: Su Majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, lengua y nación temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios del cielo, que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario,
Usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedras preciosas. Y piedras, dioses que no pueden ver ni oír, no saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió su mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente: Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras y le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Amén. Si me ayudan ahí atrás, Nacho, creo que sí va a ser mejor prender las luces para yo poder ver los rostros de ambos lugares. David, también, si me ayudas, prender las luces para yo poder comunicarme mejor. ¿Me ayuda a orar? ¿Sí? ¿Quiere levantar su mano derecha si puede? Padre, en el nombre de Jesús, con nuestra mano derecha en alto, estamos haciendo una declaración con nuestro cuerpo de que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad están receptivas a lo que tu Espíritu Santo quiera decirnos. Y de manera muy especial te pedimos por cualquier persona que en este lugar no haya tenido un encuentro con Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, para que hoy se le abra el entendimiento y pueda ver en la cruz del Calvario que Jesús murió por él, por ella. Que así sea. También te pedimos por nuestros jóvenes y adolescentes para que los guarden y lleguen con bien a la hora indicada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿A cuántos les gusta el chisme? No mienta, a todos nos gusta el chisme. ¿O usted se cree que Mark Zuckerberg vive del aire? ¿Cuántos tienen Facebook? Levante la mano. ¿A usted le gusta el chisme? ¿Cuántos tienen alguna red social? Mire, yo por mucho tiempo me resistí hasta que llegó la pandemia. Y yo decía, no, eso, no lo quiero. Y cuando llegó la pandemia no me quedó otra. Y luego, de repente, estoy mirando cosas que digo, ¿qué estoy mirando? ¿Qué me interesa de una persona que no conozco? Y uno la ve que tú estás acá con el calor, trabajando a gorro, y este está en Cancún tomando en la playa una limonada. A todos nos gusta el chisme. Bueno, usted sabe que esto es para atraer su atención. ¿Por qué? Porque quiero contarle un poquito del chisme, porque me llevó como una semana entera entender bien cuál es el contexto en el que llega Belsasar. Y la verdad está buenísimo, está digno de una serie de Netflix de por lo menos 8 capítulos, mínimo. Belsasar, ¿cómo llega al poder Belsasar? Belsasar en ese mismo momento no es el primero en el reino, es el segundo. Por eso dice, si alguien me averigua lo que dice esta escritura, yo lo voy a poner como tercero, porque él era el segundo. Y el primero era Nabónido. Nabónido era su papá. Pero hacía 10 años que Nabónido estaba en la frontera del imperio babilónico, tratando de frenar al imperio medo-persa que venía avanzando. Entonces hacía 10 años que Belsasar, que era un joven evidentemente inexperto en los asuntos del reino, estaba gobernando y su papá estaba peleando.
Yo por un momento pensé, debería haber sido al revés, ¿no? Los jóvenes a la guerra y el que tiene experiencia que se hubiera quedado aquí al mando. Pero bueno, así eran los asuntos en ese momento en Babilonia. Entonces, él estaba como corregente a cargo en el palacio. Y él no tiene ningún reparo en organizar una fastuosa fiesta. Una fiesta, mega fiesta. Para tener una idea, invita nada más que a 1000, nada más y nada menos que a 1000 de los nobles, es decir, de la gente de la aristocracia, de los principales, a 1000, sin contar a las mujeres y las concubinas. Ahora, muy interesante, porque él ya sabía que el ejército medo-persa venía avanzando y estaba muy cerca de Babilonia. Y como Babilonia era una ciudad muy fuerte y tenían víveres para mucho tiempo, tuvo el tupé de organizar una fiesta de esta naturaleza nada más y nada menos que el mismo día del sitio. Es decir, Babilonia estaba siendo sitiada por todos por el ejército medo-persa, y en ese mismo día el tipo se le ocurre hacer una fiesta. Ahora, vamos a seguirle echando un poquito de pimienta al chisme. Es muy interesante que Nabónido, porque menciona tu padre Nabucodonosor, muchas veces en la Biblia cuando se habla de tu padre, en realidad no es el padre, puede ser el abuelo, el bisabuelo. Pero es muy interesante porque este Belsasar no era nieto directo de Nabucodonosor, sino que era nieto por parte de su madre. Era nieto, pero por parte de su madre. ¿Por qué? Porque su padre Nabónido había llegado al poder por una revuelta y entonces se casó con la hija de Nabucodonosor, que se llamaba Nitocris, por si le quiere poner el nombre a su hija, Nitocris. Y esa es la reina madre que se menciona en el texto cuando dice que entró y le dijo al rey quién le podía solucionar el problema. Entonces, vamos a repasar el chisme. Diga conmigo, Nabónido. Nabónido es el papá de Belsasar. Diga conmigo, Nitocris es la madre de Belsasar, la hija de Nabucodonosor. Muy bien, me va siguiendo. ¿Cuánto tiempo había pasado entre el capítulo 4 y el 5? Si usted lee el versículo 1 del capítulo 5, dice muchos años después. ¿Muchos años después de qué? De la conversión de Nabucodonosor. ¿Se acuerda la conversión de Nabucodonosor? Cuando Nabucodonosor, siendo el rey más poderoso que tuvo Babilonia, que lo conocemos en la historia secular, por así decirlo, como el que había creado los jardines, que los había hecho para su esposa, Nabucodonosor había tenido un encuentro muy fuerte con Dios. Primero, donde él tuvo que reconocer que Dios estaba por encima de todos los reyes de la tierra. Pero esto no fue suficiente, porque Dios le mandó un sueño que fue interpretado y esto le costó que anduviera como un animal, hasta que dice la Escritura en el capítulo anterior que él tuvo una conversión. No sabemos cuánto fue entre la conversión de Nabucodonosor y esta fiesta. Esta fiesta sí sabemos que fue exactamente en octubre del año 605. Pero lo que sí sabemos es que habían pasado 23 años desde la muerte de Nabucodonosor. 23 años desde la muerte de Nabucodonosor hasta este momento. ¿Sabe cuántos años tenía para este entonces Daniel? Tírele cuentas. Tenía 80 años. Y hacía por lo menos 23 años que estaba en el olvido. No había sido invitado a la fiesta y ni siquiera Belsasar lo tuvo en cuenta a la hora de interpretar la escritura en la pared, siendo que él había sido el primer ministro y el principal de los adivinos, como dijimos en otras oportunidades, del reino de su abuelo Nabucodonosor. Esta es la historia de un rey, Belsasar, que fue llamado por Dios a rendir cuentas. No sabemos cuántas oportunidades había tenido Belsasar
Pero este es el relato del ultimátum. Diga conmigo, ultimátum. Por eso el mensaje se llama como la inscripción en la pared, que reza en idioma arameo, mene, mene, tekel, uparsino, iparsin, que es contado, pesado, dividido. Diga conmigo, contado, pesado y dividido. Primer punto, contado. Contado nos habla de rendición de cuentas. Todos por igual vamos a dar cuenta delante de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28. Si usted está anotando, anote los pasajes y luego los lee en su casa, los busca tranquilo. Yo se lo voy a leer de las versiones que anoté aquí. Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también fue Cristo ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Todos por igual vamos a dar cuenta delante de Dios un día. Los que no creyeron será un juicio para condenación eterna. Los que creímos será un juicio donde se aplica sobre nosotros el sacrificio de Cristo, porque Cristo fue juzgado por nosotros. Será un juicio de recompensa, algunos tendrán una corona más grande, otros otras menos, porque para los que creímos en Cristo, el juicio que iba a ser sobre nosotros fue aplicado sobre Jesucristo. Ahora vamos a decir un poquito más de esto. Todos, pero todos, diga conmigo, todos. Diga conmigo de nuevo, todos. Vamos a dar cuenta un día. Y esto lo quiero poner bien claro al principio, porque hay gente que vive como si nunca tendría que dar cuenta de nada a nadie. Y la realidad es que un día todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, quien todo lo sabe, quien todo lo ve. En segundo lugar, Dios es el único que tiene el derecho de llamarnos a cuenta cuando Él lo crea conveniente. A mí me da mucha tristeza cuando voy a un velorio donde la gente no es creyente conforme las Escrituras y dicen, vamos a rezar por el difunto, como si uno haría un par de rezos y lo pasaría más rapidito, ¿no es cierto?, en el itinerario al cielo. Para algunos que creen en el purgatorio, vamos a hacer algunos rezos para que más rápido llegue al cielo. Los muertos están. Usted no puede hacer nada por la persona que ya murió. Usted no puede orar por ella, usted no debe orar, no debe rezar, no puede hacer nada. Lo que la persona tenía que hacer y decidir fue aquí, mientras tenía vida en la tierra. Del otro lado usted no puede hacer nada. Usted puede consolar a los deudos, usted puede abrazar a los dolidos, pero usted no puede hacer nada por la persona. Dios es el único que tiene derecho a llamarnos a cuenta cuando Él lo crea conveniente. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Ninguno de nosotros tiene asegurado ni siquiera las próximas horas de vida.
excepto por la gracia de Dios. En el último mes asistí a 2 sepelios. Uno, una persona de 45 años, fuertísimo, empresario de Nuevo Ideal, se subió en su negocio a una escalera, dicen los médicos según el sentido común, que le da una embolia arriba, es decir, un infarto cerebral, y cae fulminado, porque la caída de 3 metros no puede haberle causado semejante, un deceso. Evidentemente le dio cuando estaba arriba y cayó y se terminó de rematar. Duró 48, 72 horas y murió. Un señor de 80 años también se cae, ahora sí, de un piso aquí en Durango, como de un piso familiar de alguien de nuestra congregación, y le estuvimos acompañando ahí a través de los hermanos de su grupo, el papá de un hermano de la iglesia. Estaban bien, estaban fuertes. De un momento a otro, ya no están. Diga conmigo, todos vamos a dar cuenta. Diga conmigo, Dios tiene el derecho de llamarnos a cuenta. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el dueño, Él te creó. Ni modo que la criatura le diga al Creador lo que tiene que hacer. En tercer lugar, y esta es la buena noticia, el corazón de Dios es que todos se arrepientan antes de que Él nos llame a cuenta. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 7 al 9. Segunda de Pedro 3, del 7 al 9. Acabamos de estudiar Pedro en los grupos de conexión. Dice, y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Lo voy a volver a decir, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y es que este es demasiado malo, Dios seguro lo quiere ya en el infierno. Dios quiere que se arrepienta esa persona, por más malvado que sea. Mire, Belsasar era cruel. Dicen que en una oportunidad, ¿quieren más chisme? Salió a cazar y como su colaborador mató la presa antes que él, lo mató en el momento. Y en otra oportunidad estaba en una fiesta con una de sus concubinas y uno de los invitados le dijo, qué linda que está tu esposa concubina, y lo mató nada más porque le dijo que estaba linda. Era bien cruel el hombre. ¿Vieron cómo le gusta el chisme, no? Atraje la atención de nuevo. Ahí no se me pierda, voy rápido. Tengo más, ¿eh? Si me distrae, le tiro un chismecito. Ok. En segundo lugar, pesado. Ya dijimos contado, ahora vamos a hablar de pesado. ¿A cuántos les gustan las evaluaciones? A nadie. No nos gustan que realmente nos evalúen en el trabajo, nos evalúen en la escuela. En la escuela están los muchachos, a mí que me toca ser docente hace muchos años, especialmente en esta época, los muchachos están más preocupados por la calificación que por saber. Es tristísimo eso. Luego terminan la carrera y saben la mitad de lo que tendrían que saber, pero
tienen la medalla. Y el papá está contento, no sabe un pepino el pibe, pero está contento porque tiene la medalla. Digo, no tiene nada de malo tener la medalla. Yo tuve medalla, ¿sí? Pero lo que les quiero decir es, necesitamos estar ocupados o querer saber más que tener una calificación. Belsasar fue llamado a cuentas, tuvo un ultimátum. Y cuando se escribían se escribe el arameo como el hebreo de derecha a izquierda, ¿no? Cuando estaba escribiendo, cuando llegó a pesado, Belsasar dijo aquí, no se arma, diga conmigo, no se arma. Me encanta esa expresión, es muy mexicana, ¿no? En México también se dice, en Ciudad de México, no se arma. Tal es así que yo tenía una calificación interna con mis alumnos y cuando no pasaban la materia les ponía NSA. Y me decía, ¿qué es eso, maestro? No se arma. Fíjese, ¿cuáles fueron algunos de los pecados de Belsasar que lo llevaron a experimentar de manera tan repentina el juicio de Dios? Ignorancia intencional. Porque en el versículo 22, Daniel lo confronta y le dice, usted sabía cuando es llamado por la reina madre. ¿Por qué? Porque somos responsables si no sabemos, si no recordamos, somos responsables de averiguar y conocer por qué somos así, la historia de nuestros padres y buscar alguna experiencia en nuestra herencia, alguna experiencia en el pasado que nos conecte con la fe en Dios, con la fe en Cristo. Somos responsables. Belsasar había sido el nieto de Nabucodonosor y Nabucodonosor había tenido una experiencia con Dios. Muchos de ustedes son tercera generación de creyentes. Algunos son segunda, algunos pueden ser cuarta, otros son la primera. Cada quien debe ser responsable, pero cada quien debemos por lo menos de asegurar hasta 4 generaciones. Y eso está en los mandamientos, ¿se acuerda? Yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso si usted asegura hasta la cuarta generación y su hijo hasta la cuarta, usted va a tener una generación bendita por 1000 generaciones, como dice el texto. Usted está blindando su herencia, sus hijos. En segundo lugar, desenfreno. Esta fiesta no era muy decente que digamos. Había vino, alcohol en galones, de lo que usted quisiera. Y habían esposas y concubinas. Era una especie de orgía, perdón de la palabra si hay algún menor acá, pero era eso. 1000 invitados y su padre lejos en combate, dando su vida por el imperio. Irreverencia. En medio de la fiesta, el rey se jacta de hacer algo que no se había atrevido ni el mismo Nabucodonosor. Cuando fueron a conquistar Jerusalén, dice que trajeron los objetos sagrados del templo y Nabucodonosor tuvo la decencia de guardarlos. ¿Sabe por cuántos años estuvieron guardados? Por 66 años. En este momento yo le dije que tenía 80 años, Daniel. Había venido aproximadamente a los 14. 80 años tenía, 66 años guardados seguramente en una cámara especial por su abuelo. Y ahora el tipo se le ocurre como si nada. No, saquen las copas, seguramente saquen
todos los utensilios que estaban en el arca y como si nada, mofándose, profanando las cosas sagradas. Lo único que por lo menos le mantenía de respetar lo que había respetado su abuelo. Arrogancia. El versículo 23 dice, usted desafió con soberbia al Dios del cielo. Pensar que no le iba a pasar nada y que Babilonia era inexpugnable. Se mofa de sus enemigos haciendo una fiesta el mismo día del sitio. Jeremías ya lo había profetizado, en el capítulo 51 está registrado. Por eso dice Proverbios capítulo 16, verso 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Ninguno de nosotros está exento. Escúcheme lo siguiente. Usted no necesita ser poderoso, o usted no necesita tener poder o una posición para tener orgullo. Yo conozco mucha gente que no tiene ninguna posición en la empresa donde trabaja o tiene una posición muy baja en el organigrama. Conozco muchas personas en la sociedad que desde el punto de vista sociológico podríamos decir que están en los estratos más humildes, pero tienen un orgullo más grande que una casa. Yo sé que aquí a nadie le pasó, pero a nosotros nos pasó muchas veces en la casa. Mi señor y yo, ustedes saben, tenemos por muchos años muchos trabajos. Y no hace muchos años, cuando pudimos, tuvimos personas que nos ayudaban en la casa. Basta que mi esposa le diga, mira, me parece que esto tendría que hacerlo así, así. Bueno, si no le gusta, me voy. Eso es orgullo. Eso es un orgullo muy grande. Si te estoy diciendo para corregirte, para ayudarte, aparte la casa no es tuya. Yo sé que eso no les pasa a ningún negocio, ¿no es cierto? Bueno, si no le gusta, me voy. Encima, el tupé de decirte así, en lugar de agradecer porque te están corrigiendo, porque te están ayudando. Pero yo sé que eso no pasa en ninguna otra casa de los que estamos aquí. Ni en ninguna empresa de los que dirigen acá. Ni en ninguna dependencia de gobierno, mucho menos. ¿A poco no es arrogancia y orgullo eso? Claro que también de las personas que dirigen, que nos toca dirigir, que nos toca estar a cargo, muchas veces padecemos de arrogancia, de petulancia, de cómo pedimos las cosas, de cómo atropellamos en la calle, de cómo si tenemos un carro más grande lo ponemos adelante, de cómo nos metemos en la fila porque acá yo vengo porque soy fulano de tal. Yo sé que esto a usted no le ha pasado nunca, pero bueno, como a mí me ha pasado varias veces y el Espíritu Santo me ha tirado la oreja, que ya la tengo media larguita. Me ha pasado que me he molestado en algún negocio, en algún lugar, y cuando me iba el Espíritu Santo me dice, te regresás y le pedís perdón. Híjole. Y un día me hice el sonso. ¿Cuántos se hicieron el sonso alguna vez con el Espíritu Santo? O sea que, ay, como que no oí. O sea, oímos toda la cosa buena, pero cuando hay que ponerle el pecho a la... Ay, no oí. Ay, estoy medio... Y no sé cuántas cuadras había hecho. Y dije, hoy no voy a dormir. Más vale hacerle caso al Espíritu Santo, ¿sí o no? Idolatría. Dice que mientras bebían, rendían culto a sus dioses. Una verdadera bacanal donde el alcohol, la mujer y la idolatría constituían el cóctel perfecto para el hartazgo del único que te puede llamar a cuentas porque tiene la autoridad en todo el universo, del único que lo puede hacer cuando él le plazca. Lo llama a cuenta.
Por eso es pesado. Acá no, yo no soy tan creativo como Arturo, pero me tendría que haber traído una balanza de las antiguas, ¿no? Imagínense una balanza. ¿Cómo se pesaba? Se pone de un lado de la báscula, se pone, vamos a poner 20 kilos y de este lado tiene que estar el equivalente y entonces está equilibrado. Vamos a hacer un ejercicio. Dios pone de este lado. Para empezar, vamos a ver cómo salimos de la prueba. ¿Sí? ¿Quieren hacer ejercicio o se van a deprimir? No se me duerma que le cuente un chisme, ¿eh? Ok, ahí va. Vamos a poner los 10 mandamientos. Acá está. En la balanza de Dios, Dios pone los 10 mandamientos. Sencillo, 10 instrucciones específicas para toda la humanidad, para todos los tiempos. Ahí está. Y nosotros de este lado. No tendrás dioses delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni debajo en la tierra. Nosotros, cristianos evangélicos, palomita. Ya nomás ahí ya andamos mal. ¿Cuántas veces nos hemos hecho una imagen mental de Dios que no es Dios? Y estamos adorando a una persona que no es la que se revela en las Escrituras. Como el Dios de la bendición, de la prosperidad, que te bendice a raudales, y si no, es un ser malvado. Ese no es el Dios de las Escrituras. Dios se revela como Padre. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Siempre es Padre, 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 Padre. Así Dios se revela. Pero no queremos un Padre. O mejor dicho, queremos un Padre pasalón, un Padre así, bonachón, que no se dé cuenta de nada. Pero no queremos que nos corrija. Queremos que nos chipilee. Seguimos. No tomarás el nombre de Dios en vano. No dirás a la ligera una palabra. No, yo no digo malas palabras. No es solamente decirla, es la actitud con la que usted lo dice. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y tu casa es un desastre. No, ni lo digas. Da pena. Es que hay que echarle ganas, pastor. No. A veces hay que saber llorar. A veces hay que saber pedir ayuda. A veces hay que saber tener un poquitito de sobriedad en las cosas del reino. Y así, guardar el día del Señor. No, pastor, yo guardo el domingo. El domingo yo lo guardo a rajatabla. Pero del lunes a sábado vives como quieres, haces lo que quieres, usas tu lengua para lo que quieres, etc. Eso no es guardar el día del Señor. Y así sigamos. No matar. No robar. No, pastor, en eso no ando, para nada. Cada vez que usted da una palabra de maldición sobre alguien, inclusive la gente querida, usted está matando la esperanza, usted está matando la alegría, usted está matando los sueños de la persona. ¿A poco alguien no le vino con algo súper emocionado y usted nomás con la cara ya le mató el sueño? ¿Sí o no? Ay, papá, ¿sabés qué tal cosa? No dijo nada, ya. ¿Nunca habló mal de nadie? ¿No? Jamás. ¿Sabe que hablar mal de alguien es robar la honra? Así que ahí ya mal. ¿Cómo salimos en la pesa? Diga conmigo, no se arma. No se arma. Y eso era para empezar. Si usted le mete las listas que Pablo menciona en segunda, en Gálatas, en Corintios, en Apocalipsis, y usted viene leyendo, estos no entrarán en el reino de los cielos. Oh, adúlteros, Dios me libre, wow, me da cosa. Oh, ladrones, te reprendo.
En la misma lista está chismoso. Ya fuimos. Ya valió. En la misma lista. Diga conmigo, no se arma. Y aquí está. Y luego si nos vamos a la ley, a la ley del amor, toda la ley se resume en esto, dice Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas, bueno, con todo tu corazón, es decir, tu mente, con todas tus emociones, con todas tus fuerzas, o sea, tu alma y tus fuerzas o tu voluntad, y a tu prójimo como a ti mismo. No, mejor no sigamos porque no se arma. ¿Ponemos otra? Una más. Dice que un día el Señor nos va a llamar a juicio. Y decía, tuve hambre y me diste de comer. Tuve enfermo y me visitaste. Seremos juzgados también por las obras. Porque las obras son un reflejo de la justicia de Dios en nuestra vida. Y bueno, y podemos seguir. Dios es el único que tiene la balanza correcta y ninguno de nosotros la arma. No damos el ancho. Capaz que cuando usted leía la historia de Belsasar, decía, ¡wow, qué bárbaro este Belsasar! Y encima con el chisme que me dio el pastor, y le entramos a meter más a la historia, ¿no? ¡Qué bárbaro! Licencioso, adúltero, cruel. Qué buena que estuvo esa de que mató al que cazó la presa antes que él, qué tremenda historia para Netflix. ¿Qué sería si el Espíritu Santo develara la vida que no conocen los demás de nosotros? No haríamos una serie de Netflix de 8 capítulos, una saga de 12. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbio capítulo 16, verso 2. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay justo ni aún uno solo. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo voy a volver a decir porque muchos todavía tenemos la idea de que, ay, pastor, ustedes, los líderes que son gente buena, a ver, es que esta persona porque era buena, esta persona porque es que tenemos la idea todavía de queremos ganar el favor de Dios, ganarnos el cielo a pulso. Tenemos esa idea, esa es una idea religiosa de querer ganarme el favor de Dios. No tiene nada que ver con lo que Dios nos ofrece en Cristo. La salvación es un regalo. No podemos hacer nada para conseguirlo más que recibirlo. Cuando a ti te dan un regalo, lo único que necesitas es extender tu mano y tener la humildad para recibirlo. Así que si tú estás en esta tarde y conforme íbamos pasando la ilustración de la pesa, los 10 mandamientos, la ley del amor, las obras de la justicia, y tú dices, no la armo. Bienvenido, estamos todos en el mismo lugar, somos pecadores llamados al arrepentimiento, cubiertos con la sangre de Cristo el día que creímos. Y cuando Dios nos venga a juzgar, cuando nos llame a juicio, Jesucristo se va a poner delante y va a decir, es que yo pagué por él y Dios ya lo sabe. Somos merecedores del infierno, igual que Belsasar. Somos merecedores de que Dios hubiera escrito ahí y nuestra vida
se acababa. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a vivir mofándote de las cosas sagradas que Dios te ha regalado, te ha dado? La fe, la gracia, el amor, la unidad, la iglesia. Porque la tercera palabra que aparece en el texto es dividido. Y ustedes saben lo que ocurrió. Entró ese mismo día, esa misma noche, en medio de la fiesta, estaba en el sitio, pero al otro día, dice el texto, ¿sí al otro día o el mismo día? ¿Ven? Esa misma noche mataron a Belsasar, el rey de Babilonia. Esa misma noche el imperio fue dividido porque entraron los persas. ¿Y sabe lo que le pasó a Belsasar? ¿Sabe lo que le pasó a Belsasar? Tuvo miedo. Tuvo miedo cuando estaba la escritura en la pared. Hay pastores que tengo miedo, ore por mí para que se me vaya el miedo. No, terror tendría que tener en su vida. Voy a orar para que te venga terror de Dios, porque estás viviendo como si Dios no existiera. Estás arruinando tu vida, estás arruinando tu matrimonio, estás arruinando tu futuro. Ya hipotecaste las próximas 4 generaciones. Terror te tendría que dar, porque el terror que viene de Dios muchas veces nos salva, nos hace entrar en razón e irnos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tú quieres sentir paz sin antes sentir el terror del juicio de Dios? Imposible. Necesitas ver en la cruz lo que significó que Cristo muera por ti. Y si no te cae el 20, deberías rentarte ahí sí o mirar en alguna plataforma La Pasión de Cristo, que está muy bien representada por Mel Gibson, o sea, el productor, y ver más o menos lo que se aproxima a lo que Dios, a la ira que Dios descargó en su Hijo Jesucristo por ti. A mí me ha pasado muchas veces que alguien me dice, pastor, ¿puede orar por mí para que tenga paz? Nunca vas a tener paz si estás siendo el dueño de ese negocio. No vas a tener paz. Va a acrecentarse la angustia. ¿Tú quieres paz? Necesitas entregarle eso a Dios. Ay, pastor, yo quiero tener paz con mi amante para que mi esposa no se dé cuenta. No, usted se ríe, pero así ha pasado. O sea, no te lo dicen así, pero más o menos, pastor, por favor, ore por mí porque estoy pasando una tensión. Entonces uno empieza a preguntar y a indagar, y como uno ya tiene algunos años vivido, más o menos se da cuenta, y entonces directamente la pregunta es, ¿cuánto hace que estás con esta persona? ¿Cómo sabía? No se lo ha revelado carne ni sangre. No, pero si no, necesito ser muy inteligente. Terror tendrías que tener. Porque el terror que viene de parte de Dios te salva de la desgracia que viene de parte del infierno sobre tu vida. Porque el diablo no vino a matar, sino a matar, robar y destruir. Necesitamos un poquito de terror que te lleve al temor de Dios. Usted me va siguiendo. Ay, pastor, es que no siento temor de Dios. A mí Dios no me interesa. Hasta que estés en terapia intensiva y nos llame para orar por ti. Vas a ver cómo viene la fe. No me ha pasado nunca estar en terapia intensiva con alguien con un pulmotor que apenas se puede mover y le digo, ¿quieres que ore por ti? Y en ese momento Dios extiende su gracia y su mano.
porque ninguno la arma. Unos más, otros menos, pero todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Saúl tuvo, como David, oportunidad de arrepentirse, pero lo pudo más el qué dirán. Judas tenía como Pedro oportunidad de arrepentirse, pero lo pudo más el remordimiento. Belsasar tuvo como Nabucodonosor la oportunidad de arrepentirse. Ese mismo día podría haber dicho: estoy muerto de miedo. Y cuando le dijeron lo que significaba, se tendría que haber puesto rodillas: Señor, sálvame. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Se endureció más. ¿Y sabe cómo lo hizo? Como muchos de nosotros hacemos cuando nos vemos en peligro. Quiso sobornar a Dios. El que me diga lo que dice la Escritura, lo voy a hacer tercero en el reino. No podía hacerlo segundo porque era él el segundo. Tercero. Y además lo voy a vestir con mantos de púrpura. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque ellos esperaban que los adivinos, que los astrólogos, que los intérpretes le dijeran cosas lindas. Si alguien le decía al rey algo malo, como dice Isa, cuello. No estaba permitido, socialmente hablando, que alguien le diera un presagio de mal agüero. ¿Cómo que le iba a pasar todo eso? Pues le pasó. Y Daniel se vistió de púrpura, pero le pasó la misma noche. Hoy es día de salvación, queridos. Si me ayudan los músicos, por favor. Hoy es día de salvación, no de juicio. Hoy estás vivo. Tocá a la persona que está a tu lado. A ver, tocala. Estás vivo, decirle: estás vivo. Estás escuchando. Esta palabra es para ti. Estás vivo, estás escuchando estas palabras para ti. Pedro, José, María, Gerardo, Arturo, Héctor, esta palabra es para ti. Es para mí. Yo cuando leía, llegué a esa parte, me metí tanto en la historia que me agarró tanto miedo que me dio ganas de ir al baño. Dije: ¿qué sería si ahora Dios empieza a escribir ahí en la pared? Pero eso me llevó al arrepentimiento. Si cuando Dios te confronta, tú te endureces más, lo único que haces es condenarte, seguir donde estás cuando Dios te quiere salvar. Belsasar tuvo la oportunidad de arrepentirse ese día de borrachera y desenfreno, pero antes prefirió exponerse deliberadamente al juicio de Dios. ¿Usted sabe que hay gente que no se quiere arrepentir? ¿Que va bailando y saltando y danzando al infierno? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada más que orar, pedir que les sean abiertos los ojos. Hay gente que se mofa no solo de que Dios no existe, sino que no le debe a nada ni a nadie. No podemos hacer nada más que orar. Pero ¿saben qué? Solo Cristo puede salvarnos, porque el juicio fue sobre Él. Termino con este texto. Romanos capítulo 3. Versículo 21 en adelante. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios, ofreciendo a Jesús como el sacrificio por el pecado, pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, diga conmigo, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre.
Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo, imparcial y declara a los justos pecadores a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Belsasar tuvo la misma oportunidad que Nabucodonosor. Nabucodonosor se arrepintió, le costó 7 años de vivir como un animal, pero se arrepintió y glorificó al Señor y le fue de vuelta la misma y más gloria de la que tenía. Belsasar tuvo la misma oportunidad, pero no se arrepintió, se endureció. Por eso el juicio de Dios fue sobre él. Nabucodonosor fue salvo, Belsasar fue condenado por su arrogancia, por no recibir la bondad de Dios. ¿Cuál va a ser la decisión que hoy tomes tú?